Muy bien, muy buenos días. Espero que hayan dormido bien. Me contaron algunos hombres que ya hubo algunos problemitas ahí para aplicar lo de anoche, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia, ya va a arrancar. Vamos a tener en esta mañana dos tiempos. El concepto o el tema general es desarrollando la unidad. Desarrollando la unidad. Ahora vamos a dividir en dos tiempos. En este primer tiempo vamos a identificar las áreas de conflicto. Identificar qué cosas causan diferencias. ¿Qué son las posibles áreas donde puede haber conflictos dentro del equipo? En la segunda vamos a construir puentes para superar esas áreas de conflicto. Puentes para superar las diferencias que nos separan, pero que tenemos que tratar de superarlas. Entonces vamos a tomar dos tiempos de 30 minutos. Si nos da ocasión, vamos a dar opción para preguntas, pero vamos a desarrollar estas dos partes. Entonces vamos a ver en primer lugar los conceptos que pueden causar diferencias dentro del grupo. Vamos a ver cuatro áreas. La primera área es las preferencias. Las preferencias. Dentro del grupo, cada uno puede tener sus preferencias. ¿A qué nos referimos? A uno le gusta cantar más que a otro y uno dice, yo creo que hay que cantar más tiempo. Y el otro no le gusta cantar y dice, no, está bien, 5 minutos. No, cada uno tiene su preferencia. A alguno le gusta cantar con todos los instrumentos, otro le gusta cantar a capela y otro le gusta no cantar. Son preferencias. Vamos a ver este versículo, Génesis 25, 28. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahí vemos que cada uno tenía su preferencia, ¿no? Isaac tenía su hijo preferido, Esaú. En cambio, Rebeca tenía su hijo preferido, Jacob. Es cuestión de preferencias. Claro, a uno le gustaba el hijo que le traía de su casa, el otro, la madre le gustaba a Jacob porque le gustaba estar con ella y cocinaba y compartía la vida con ella. Ahora, cada uno tenía su preferencia. No es malo tener preferencias. No es malo que cada uno tenga sus gustos. El problema es que yo no puedo hacer de mis preferencias una causa de división. Debo entender que las preferencias son comunes en cualquier de la vida. Uno puede tener distintos tipos de preferencias, pero no debo hacer de esto una causa de conflicto. Muchas veces nosotros catalogamos que algo es bueno o malo simplemente porque está de acuerdo a mi preferencia o no. Entonces es bueno que se cante mucho porque eso es lo que me gusta y porque es mi preferencia. Pero otro puede decir, no es bueno, porque es bueno que dediquemos más tiempo a compartir, al social. Y otro dice, a mí no me gusta el social. ¿Ves? Y todo es cuestión de preferencias. En un equipo tengo que entender que puede haber tantas preferencias como personas que integran el equipo. Y debemos tener ese espíritu de aceptar las diferencias en que cada uno pueda tener sus gustos. Ahora, cuando vamos a la segunda causa, vamos a ver que la cosa se va complicando más. Porque uno acepta que haya distintas preferencias, pero a esto se le suma otra causa. La otra es la experiencia. La experiencia. Y acá comenzamos a tener un poquito más de problemas. Y vamos a ver que en cada cuadro que agreguemos, esto va a ir en aumento. A ver, ¿a qué nos referimos con experiencia? Resulta que uno dice, no, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque yo ya lo he probado y no funciona. Es decir, tu experiencia te dice que eso está mal. No es que hay un concepto bíblico que diga que está mal, pero eso ha sido tu experiencia. En cambio, otro dice, no, mi experiencia es buena.
Yo creo que hay que hacer las cosas así. Vamos a ver los versículos, a ver qué nos dicen. Vamos a empezar por el versículo de Hechos, capítulo 15, versículo 36 al 39. Ahí encontramos la experiencia de Pablo y Bernabé. Hechos 15, 36 al 39. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvámonos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahora, hubo tal desacuerdo entre ellos, tal desacuerdo que tuvieron que tomar distinto camino, se separaron. Muchos han tomado este pasaje como modelo. No es un modelo, esto es historia, esto es lo que pasó. No es parte de una de las cartas de Pablo donde él aconseja algo. Es Lucas contando la historia y contando lo que pasó. No sé si fue lo mejor lo que pasó. No sé si fue la mejor decisión separarse. Simplemente Lucas está narrando lo que pasó. Pero lo que pasó es un problema en el cual la experiencia determinó un conflicto. ¿Por qué? Porque ya lo habían llevado a Marcos y no fue buena la experiencia. No fue fácil cuando estaban ahí en esa isla de Patmos, de Chipre, en la isla de Chipre, donde había un clima difícil y donde de pronto Marcos se quiere volver. ¿Y cómo lo habrán mandado? ¿Y qué conflictos habrá traído la salida de Marcos en ese momento? Y seguramente no fue fácil. Y ahora Bernabé quería llevarlo de nuevo. Y Pablo dijo, no, fue mala la experiencia. No repitamos el problema. Mirá si se quiere volver a ir otra vez. Ahora Bernabé decía, hay que dar una segunda oportunidad. Pero Pablo estaba con otra mentalidad, ¿ves? Él creía que la experiencia no fue buena y no quería repetirlo. La experiencia es lo que determinó acá este conflicto. Cuando habla de desacuerdo, ahí la palabra es paroxismo, que habla de una emoción violenta. Es decir, ellos realmente estaban disgustados y había conflicto entre ellos a causa de la experiencia. Vamos a ver otro pasaje, Segunda Reyes, capítulo 17, versículo 40. Dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Hicieron según su costumbre antigua. Tenía más fuerza la costumbre que la palabra del profeta. Mira, tenemos que entender que las experiencias en tu vida van determinando una costumbre, un hábito. Cuando uno repite algo en la vida, se va formando un hábito y ya te has acostumbrado a hacerlo así. Y después ese hábito forma o fija un preconcepto. Y decimos, no, acá siempre se hizo así. Y eso es lo que está pasando acá. Esto era costumbre, hacerlo así. Esta fue nuestra experiencia de toda la vida. Tenemos que entender que las experiencias van determinando muchas de tus conductas. Cuando hablamos a grupos de gente muy grandes, siempre tenemos que tener en cuenta que hay personas que han tenido distintas experiencias en su pasado. Es muy común que haya en un grupo grande mujeres que por ahí en su niñez han sido abusadas, personas que han tenido padres violentos, experiencias que han vivido que han marcado mucho de su conducta.
Tengo que entender que a veces esas experiencias han dejado marcas profundas. Y de pronto uno quiere hacer las cosas de determinada manera, pero la persona se resiste. Dice, no, un momento, porque su experiencia le ha dejado una marca, le ha dejado una forma. Es decir, yo no quiero pasar por eso, no fue bueno para mí. Yo tengo que entender esto, que cada persona trae un trasfondo que a veces desconocemos y que es muy fuerte, es muy profundo. Hay marcas ahí en la vida y hay una costumbre, hay un hábito que es muy difícil de romper. Los hábitos son muy difíciles de romper. Y de pronto acá les dicen, no, tenés que hacer esto, y ellos dicen, no, pesó más la costumbre, el hábito. Acá siempre estamos acostumbrados a hacerlo de esta manera. A veces uno tiene gente que viene de otra iglesia, ¿no? Y te dice, sí, vamos a hacerlo así porque en la otra iglesia, pero acá no estamos acostumbrados a hacerlo así. ¿Ves? ¿Qué es lo que pesa? ¿Qué es lo que está bien? No está bien ni de esta manera ni está bien de aquella manera. Son distintas formas de hacer la obra. No tiene que ver con que está bien o está mal, tiene que ver con que, pero allá funciona de esta manera y acá no funciona. ¿Ves? Tiene que ver con costumbres, tiene que ver con experiencias. Y estas experiencias, dijimos, fijan preconceptos. A veces nosotros tenemos cosas que hacemos porque pensamos siempre se hizo así. Quizás en tu casa se hacían así, quizás tus padres te enseñaron así. Pero no es la misma experiencia que tuvo otro, que viene por ahí de otra cultura, que viene de otra forma de pensar, donde las cosas se hicieron diferentes. Seguramente habrán escuchado esa historia, ¿no? Esa experiencia con los monos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo hoy dirían se hizo viral? En aquel tiempo no estaba ese término, pero era esa historia que habla de que hicieron el experimento de poner 5 monos en una jaula y arriba de una escalera había bananas. Entonces los monos querían subir a agarrar las bananas, pero había un dispositivo que cuando subían por la escalera salía un chorro de agua muy potente y los tiraba. Entonces los monos intentaban 2 veces, 3 veces, 10 veces agarrar las bananas y siempre el chorro de agua los tiraba. Entonces sacaron a un mono de la jaula y pusieron a un mono nuevo que nunca había visto el chorro de agua. Y cuando quiso agarrar las bananas, ¿sabés qué hicieron los otros monos? Lo agarraron a golpe, ¿no? Para prevenir que no le agarre el chorro de agua. Ahora, el mono nuevo no entendía por qué, pero después sacaron a otro mono, y pusieron a otro mono nuevo que obviamente quería agarrar las bananas, y los demás lo agarraron a golpes. Y así hicieron hasta que en la jaula había 5 monos que nunca habían visto el chorro de agua. Nunca. Y cada vez que alguien quería subir a agarrar la banana, los otros 4 lo agarraban a golpe. Y la pregunta que uno le podría hacer a esos monos es ¿por qué? ¿Por qué lo estás agarrando a golpes? ¿Y sabés cuál sería la respuesta? Porque acá siempre lo hicimos así. Acá siempre lo hicimos así. Es decir, acá el que quiere subir a agarrar la banana lo agarramos a golpe. Ahora, eso es un preconcepto, ¿ves? Esa es la idea, ¿no? De decir, acá lo hacemos así. ¿Por qué? Porque siempre se hizo así. Siempre se hizo así. Y viene alguien con otra idea, y viene alguien con otra forma, y decimos, no, eso acá no funciona. Muchas veces estas conductas causan conflictos dentro del equipo, causan diferencias. Tengo que entender que tengo que respetar la experiencia de cada uno. Y sin embargo tenemos que evaluar, libre de preconceptos, qué es lo mejor o la estrategia que mejor se aplica a tu ministerio. Por ahí tomar de la experiencia de otro, sería necio no valorar o no tomar en cuenta la experiencia de otro, pero tenemos que lograr nuestra propia experiencia en este lugar. Cada lugar tiene por ahí estrategias que van a funcionar mejor que otras. Tomar en cuenta lo que pasó en otros lados es sabio, pero no tenemos que estructurarnos, no tenemos que hacer las cosas simplemente por costumbre, no como acá. No, prevaleció la costumbre antigua.
No, tenemos que estar abiertos a entender que hay cosas que por ahí funcionan mejor y estar abierto a esas ideas. Entonces, primer causa de conflicto, preferencias, gustos diferentes. A uno le gusta una cosa, a otro le gusta otra. A uno le gusta un predicador, a otro le gusta otro. Traigamos a este, traigamos a aquel, vamos a hacer esto, vamos a hacer un concierto. No, concierto no me gusta. Vamos a poner luces, humo. No. Son preferencias. Hay que respetarlas, pero tenemos que llegar a un acuerdo. Hay experiencias. Esto tiene un peso todavía un poco más fuerte. Tengo que ser sabio, ver qué puedo aprender de las experiencias, pero tenemos que tomar nuestras propias definiciones. En tercer lugar, la conciencia. Y acá vamos ya metiéndonos cada vez en un terreno más complicado. Cuando hay problemas de conciencia, es un problema más fuerte que simplemente preferencias o simplemente experiencias. A ver, ¿a qué nos referimos con conciencia? Romanos capítulo 14, versículo 3 al 5. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Por su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día en día, y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ahora, acá me habla de un problema de conciencia. Un problema de conciencia. Dice, uno hace diferencia entre día en día. Para otros son todos iguales todos los días. Acá hay un problema de conciencia. Algunos comían carne, otros decían no porque está sacrificada a los ídolos. Y entonces, si veías que comías carne, pensaban que participabas de esa adoración a los ídolos. Y esto le traía un problema de conciencia. Pablo habla de que este tipo de conciencia lo llama conciencia débil. Vamos a leer el otro pasaje y luego lo explicamos. 1 Corintios capítulo 8. 1 Corintios 8, 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, porque ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil ¿no será estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, aquí está explicado el problema de la conciencia, ¿no? Tenemos que entender ¿qué es esto de conciencia débil? A veces suena mal el término, pensamos que el hermano es débil. Me gustaría cambiar el término débil por sensible, una conciencia más sensible. A ver, la conciencia es una alarma que el Señor puso en nosotros que suena cuando estamos por hacer algo malo, que te alerta, que te dice, cuidado, es una alarma que suena ahí y te dice, pará, pensá bien lo que vas a hacer, esto es malo. Esa conciencia es una alarma que tiene que funcionar para prevenir el pecado en la vida. La Biblia habla de distintos tipos de conciencia. ¿Qué sería una conciencia cauterizada? ¿Y qué sería eso? Es una alarma que ya no suena, no funciona. Ya no suena más esa alarma. Se ha endurecido, eso significa cauterizada, y entonces ya no suena. Entonces la persona peca y no siente que está mal. No siente que está mal. No hay nada en su interior que le diga, está mal lo que estás haciendo. Está cauterizada. Pero ¿qué sería débil? ¿Qué sería una conciencia débil o una conciencia sensible?
es la conciencia que suena todo el tiempo. Suena, es muy sensible. ¿Vieron cuando hay un auto que tiene una alarma muy sensible y pasás cerca del auto y ya suena? ¿Viste? Y vos decís, pero yo no hice nada, pero ya suena. Ahora, el dueño del auto, que tiene esa alarma que suena por cualquier cosa, ¿viste? Se le pisó un gato del auto, suena la alarma. Entonces, ¿qué pasa? Sale a cada rato, ¿no? Sale porque suena la alarma, era un gato. Sale porque era la alarma y era uno que se apoyó. Sale porque era la alarma y era uno que pasó en bicicleta y le raspó ahí. Entonces, llega un momento donde la alarma suena porque alguien le está robando el auto y él está dentro y ¿qué dice? Ya debe ser otro gato, deja que suene porque ya me cansé de salir. ¿Te das cuenta? Esa alarma tampoco sirve. A ver, está la que no suena, es una alarma mala, pero está la que suena todo el tiempo y tampoco sirve. Porque la persona de pronto no toma conciencia de cuando hay realmente un peligro grave. Bueno, la conciencia del hermano débil, es decir, la conciencia sensible, suena por todo le afecta. Y este es un problema, porque cuando realmente le tiene que afectar de un pecado, le tiene que avisar de un pecado, no le da importancia, porque ya se asustó tantas veces. Esta conciencia suena por cualquier cosa. Ahora, tenemos que entender que la conciencia es formada muchas veces desde nuestra niñez. Entonces, por ejemplo, suponete se casa ahí una pareja, ¿no? Y los padres de uno estaban acostumbrados por ahí a jugar a las cartas. Y él está acostumbrado a jugar a las cartas, pero los padres de la esposa por ahí consideraban que jugar a las cartas era pecado. Y se formó en la conciencia de ella el concepto que cartas es carnalidad, ¿no? Entonces se casan, claro. Cuando uno está de novio, quizás jamás pensaste en preguntarle, ¿te gusta jugar a las cartas? Pero de pronto ella ve que él lleva las cartas ahí a la luna de miel y dice, ¿vamos a jugar un truco? No, dice, no, Dios me libre y guarde, ¿no? Ahora, ¿es un problema de qué? De conciencia. Es un problema de conciencia. ¿Ves? Para algunas personas, algunos son muy afectados por el tipo de música. Tenemos que entender que hay una conciencia detrás, que fue formada por algo, ¿no es cierto? Quizás esa música sonaba ahí en tu casa, ¿no? Y uno la relaciona con el pecado. Yo me acuerdo de hablando con un muchacho, salía cuando se ponía a hacer esta música y dice, yo con esa música me drogaba. Y le afecta porque le afecta su conciencia. ¿Te das cuenta? Ahora, la ley del amor, dice Pablo acá, tiene que prevalecer sobre este tema. No es cuestión de discutir. Yo no voy a cambiarlo al otro. Yo no voy a discutir con él otra vez quién tiene razón. Porque no se trata de quién tiene razón. Se trata de entender que su conciencia es afectada. Pablo dice acá, mira, si comer carne le afecta, bueno, no comamos carne. Porque si ese es el problema, ¿ves? Yo tengo que entender que no puedo discutir con la persona y explicarle. Pablo dice, mira, los ídolos no existen. Claro, porque en aquel tiempo, ¿no? A ver, uno dice, se vendía carne en el templo, eran tantos los sacrificios, tantos, miles, que ¿qué hacemos con esa carne? La vendían. Ahora un creyente dice, bueno, yo no voy a comprar carne al templo. Pero ¿cuál era el problema? Que el carnicero también iba a comprar la carne al templo, porque le era más barata. Y entonces dice, yo la compré en la carnicería. Y el otro creyente te dice, sí, pero el carnicero también la trajo al templo. Y esa carne fue ofrecida a los ídolos. Y de pronto se arma ahí una discusión. ¿Está bien o está mal? No hay que discutir. Hay que respetar la conciencia del otro. Y la ley del amor debe prevalecer. Si le afecta, no debo afectar su conciencia débil haciendo algo, ¿ves? Ahora, acá el tema de conciencia nos lleva a entender que debo tener ese amor por el hermano. Y si hay cosas que le afectan, no hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo cuando en una actividad ahí en Monte vinieron unos gringos que en medio de la actividad de una conferencia pastoral hicieron un sorteo, ¿no? Y alguien dijo, ¡oh, sorteo! ¿Cómo vamos a hacer un sorteo? Eso es pecado. A mí me enseñaron de chiquito que no había que sortear, que eso era... ¿Te das cuenta? Uno tiene que entender que
estamos conviviendo con personas que vienen con distinta conciencia. A ver, vienen con distinta preferencia, con distintas experiencias y con distinta conciencia. Y esto nos tiene que llevar a entender que estas cosas pueden causar conflictos, pueden causar división en el equipo, pueden causar problemas si no sabemos manejar estas cosas. Muchas veces discutimos acerca de si está bien o está mal, y está incorrecto los términos que usamos, porque no se trata de bueno o malo, se trata de preferencias, de gustos. No se trata de bueno o malo, se trata de tu experiencia y la mía, y por eso son distintas. No se trata de bueno o malo, se trata de tu conciencia, que por ahí es distinta a la mía. Y no tenemos que ponernos de acuerdo. No hace falta ponernos de acuerdo en estas cosas. Hace falta que prevalezca la ley del amor. Entender que si te afecta, bueno, no hace falta hacerlo. Entender que podemos llegar a un acuerdo de trabajar de tal manera en las que estas cosas no tienen que llegar a causar un conflicto que divida al equipo. Si queremos tener unidad en el equipo, no tengo que permitir que estas cosas nos separen. Lo último es la moral. La moral. Ahora, acá sí, algo es bueno o algo es malo. Y acá sí, cuando alguien trata de cambiar la moral, hay problemas. ¿Se acuerdan de Isaías 5 cuando dicen a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno? Acá sí tenemos problemas. En realidad, este es el único punto que podemos tolerar para que haya diferencias. A ver, si acá no nos ponemos de acuerdo en esto, sí hay problemas. ¿Por qué? Porque lo que marca esto no es tu preferencia, no es tus gustos, no es tu conciencia, es la palabra de Dios. Isaías capítulo 8, versículo 20. Es interesante, yo sé que están a full con el tema del discipulado y me encanta porque es uno de los temas que más énfasis creo hay que hacer hoy en día, que más la iglesia necesita. Y este es un concepto importante porque en el Antiguo Testamento existía ya el discipulado. Isaías tenía discípulos. Y acá en este capítulo Isaías le habla a sus discípulos. Y acá entonces, versículo, por ejemplo, 16, fíjate, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Ahora, ¿qué es el problema? En este capítulo, el pueblo de Israel estaba consultando a distintas personas, falsos profetas, adivinos. Estaban consultando a ver lo que tenían que hacer. Isaías se pone firme y especialmente les habla a los discípulos y dice ahí en el versículo 20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Vamos a leerlo en la versión, en la nueva traducción viviente para tener un poquito más claro el concepto. Fíjate cómo dice ahí. Busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Busquen las instrucciones del Señor. Los que contradicen su palabra están en completa oscuridad. Ese es el concepto, a la ley y al testimonio. Es decir, vamos a la palabra. A ver, ¿qué dice la palabra? Porque si me salen con cualquier verso y cualquier cosa, es que todavía no tienen la luz del Evangelio. ¿Ves? Están en completa oscuridad. Y acá entonces sí tenemos que tener cierta firmeza y decir, no, en esto vamos a ser firmes. Ahora, marca la diferencia. Cuando es cuestión de preferencias, bueno, vos tenés tu gusto, a vos te gusta comer choripán con dulce de leche, y bueno, cada uno, es cuestión de preferencias, tenés que aceptar. Es una cuestión de experiencia, bueno, vamos a considerar, vos tuviste una mala experiencia, para vos no funciona, no lo querés llevar a Marco otra vez. Bueno, vamos a considerarlo. Pero hay que ver, quizás podemos cambiar esa experiencia, quizás podemos hacer las cosas diferentes para no tener el mismo problema. ¿Ves? Hay que considerar la experiencia y ajustar las cosas. Cuando es una cuestión de conciencia, debe prevalecer el amor. Y si le afecta,
Bueno, si le afecta no hay necesidad de hacerlo. Respetemos la conciencia de cada uno, porque acá viene una conciencia formada quizás desde su niñez y por algo está sonando. Pero cuando se trata de moral, ahí no transigimos, ahí no hay negociación. Porque si va contra la palabra, entonces no. ¿Ves? Ahí es donde es el único punto donde se acepta que si hay diferencias no podemos tener unidad. La unidad puede prevalecer a pesar de diferencias en las preferencias, de diferencias en las experiencias, de diferencias de conciencia, pero la unidad no puede prevalecer si hay diferencias en este punto. ¿Por qué? Porque la moral tiene que estar basada en la palabra. En la palabra. Dice, los sacerdotes tenían que enseñar al pueblo a marcar la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Es muy interesante el tema del término lo profano, porque el término habla del límite. A ver, el límite de lo permitido. Por ejemplo, el límite del templo. A ver, si yo lo hago fuera del templo no hay problema, pero si hago eso mismo adentro del templo lo estoy profanando. ¿Qué significa? Y no entiendo, no tomo conciencia de lo que es sagrado. De lo que es sagrado. Este lugar es santo, es sagrado. ¿Ves? No puedo hacerlo, ¿no? Por ejemplo, viene uno fumando, yo le digo apagar el cigarrillo, lo quiere apagar acá adentro, y digo no, salí, apagarlo afuera. Pero para él no hay diferencia entre lo santo y lo profano. Es decir, no entiende que hay un límite. A ver, el autor Wiersbe dice en uno de sus libros que los que más peligro tienen de profanar son los sacerdotes, porque ellos todo el tiempo manejan las cosas sagradas y se acostumbran tanto que pierden el concepto de que es sagrado. Se acostumbran tanto, ¿viste? Manejan tanto, por ejemplo, las cosas de la iglesia, la ofrenda, las cosas, son cosas sagradas, porque le pertenecen al Señor, no son mías. Pero están tan acostumbrados que la manejan como si fuera la de su negocio o la de su casa. Y no, un momento, es del Señor. Entonces, dice ahí, la ley tenía que marcar la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Marcar la diferencia. La palabra de Dios tiene que ser el referente, que nos marque. No, hasta acá se puede, acá no. Acá está el límite marcado. Esto ya pasa de ser preferencia, esto ya se pasa de ser tu experiencia, esto ya está mal. ¿Ves? Ahora, nosotros juzgamos las cosas muy de acuerdo a lo que nos parece, ¿no? Está bien poner esta música, está bien poner estas luces, está bien poner... Y no se trata muchas veces de si está bien o está mal. Se trata de a uno le gusta y al otro no le gusta. Se trata de que a uno le afecta su conciencia, porque cuando ve ahí luces en el escenario, las identifica con las luces del boliche donde iba a bailar, ¿no? Y dice, yo no quiero que la iglesia se convierta en un boliche. Bueno, pero esa es tu experiencia. O quizás eso es tu conciencia débil, que quizás suena la alarma. Y quizás no se debiera hacer si esto está causando un conflicto, por amor. Pero nadie puede juzgar y decir, esto está bien, esto está mal. Mira, yo he tenido la experiencia de estar en la obra de Dios hace muchos años. Había una época, yo estaba en el interior trabajando de Argentina, donde tocar la guitarra en la iglesia era pecado, ¿no? Me acuerdo de haber estado en la Santa Cena y el anciano se paró a decir, tenemos que disciplinar a 2 hermanos, lamentablemente, decía. La causa de este jovencito es que cayó en fornicación. Y la causa de este otro es porque tocó la guitarra en la iglesia. Y digo, pará, no me podés poner al mismo nivel esas 2 cosas, ¿no? Y de pronto, el único instrumento santo era el armonio, a pedal. Porque si era eléctrico también era pecado. ¿Viste? De pronto se marcaba como pecado, ¿no? Cosas que en realidad no hay una base de la palabra de Dios. Y los tiempos van cambiando y después se aceptan.
¿no? Y después se acepta, y después se acepta la batería, y uno dice, ¿y dónde ponemos el límite? Y después se va aceptando un montón de cosas, y lo que en un tiempo era pecado, ahora el pecado no cambia, lo que fue pecado siempre, porque Dios no cambia. Lo que está mal siempre, lo que está bien siempre. A ver, Dios no cambia. Si yo juzgo como pecado cosas temporales, entonces estoy confundiendo estos 4 valores. Estoy confundiendo eso. Estoy juzgando como pecado algo que en realidad es una cuestión de preferencia, o algo que en realidad es una cuestión de experiencia, o algo que en realidad afecta a mi conciencia, pero por ahí no afecta a la conciencia de otro. Por eso Isaías le dice a los discípulos, a la ley y al testimonio, no nos salgamos de ahí. Si está en la palabra, bien, y si no está en la palabra, mal, listo, simple. No podemos debatir, a vos te gusta, a mí no me gusta. No puedo permitir que esto cause división en el equipo. No, porque a mí me parece que el evangelismo hay que hacerlo así. No, porque hay que hacerlo así. No, porque hay que ir casa por casa. No, porque los testigos van casa por casa. Y no discutamos de estas cosas. Pongámonos a trabajar en unidad, pero entendamos que dentro de la unidad va a haber diferencias. Va a haber diferencias de preferencia, de experiencia, de conciencia, que yo tengo que amar al hermano, que tiene que prevalecer el amor sobre esas diferencias. Pero no llamemos pecado lo que la Biblia no llama pecado. Sí, digamos por ahí, quizás no es conveniente, o quizás tengamos cuidado, quizás le vamos a afectar a aquel. Pero no llamemos pecado lo que la Biblia no llama pecado. Y no nos pasemos del límite de lo santo y lo profano, porque si no vamos a estar dañando a otros. Muy bien, en esta primera etapa marcamos las diferencias. Vamos a tomar ahora el descanso, el cafecito para reanivar las neuronas, y en la otra vamos a ver cómo podemos superarlas, cómo podemos hacer puentes para superar las diferencias.